los seres humanos que imitamos a nuestro Dios, podemos también constituirnos como una roca para quienes nos rodean. Así que la Biblia usa este símil, este ejemplo, para destacar cualidades que debemos de desarrollar para el bien nuestro y de quienes nos rodean. En este sentido es que se va a desarrollar el artículo de estudio número 26 de la Atalaya de junio de 2024. Y en alusión a este artículo de estudio, que se va a estudiar del 2 al 8 de septiembre, que se intitula Haga que Jehová sea su roca, es por eso que aparece en la portada de la revista una gran roca, es decir, una gran montaña de roca. ¿eh? Sabemos que en la orografía de nuestro planeta existen montañas de distintas características. Por ejemplo, hay montañas que son de roca sedimentaria, otras que son de roca granítica y otras son de roca basáltica. Hay distintos tipos de rocas, pero la idea que transmite la Biblia cuando habla de Jehová como una roca es precisamente de una roca granítica, como vemos acá, porque es una de las rocas más sólidas, más consistentes, es más dura y son de las que más abundan en la tierra. La roca basáltica procede de origen volcánico y tiene otras características y no son tan abundantes en la superficie de la tierra. Queremos ser como nuestro Dios, como una roca granítica. Así que vamos a analizar este interesantísimo artículo de estudio, Haga que Jehová sea su roca, asignado para esta semana en la que nos encontramos, del 2 al 8 de septiembre. Una persona de tiempos bíblicos que llamó a Jehová mi roca fue precisamente el rey David. Lo podemos leer en Salmo 18:46, que le invito a su lectura. Salmo 18:46. Leemos lo siguiente. Dice, Jehová vive, en alusión a lo que ya habíamos analizado la semana anterior. Y bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación. Así que David llama a Jehová su roca. Y nosotros también quisiéramos que Jehová fuera nuestra roca. Vamos a ver las cualidades que Jehová tiene que lo asemejan a una gran roca. Podemos destacar tres cualidades fundamentales que son una semejanza entre una gran roca y nuestro Dios Jehová. Nos referimos al refugio, a la estabilidad y a la confiabilidad. Estas tres cualidades son las que tienen una gran roca y las que también tiene nuestro Dios Jehová. Y por eso se le llama en varias ocasiones en la Biblia como la roca. Y podemos afirmar que Jehová es la roca, porque de hecho él se llama a sí mismo roca en Isaías capítulo 44, versículo 8. Así que vamos a ver cómo podemos hacer de nuestro Dios nuestra propia roca. Como ya hemos dicho antes, cualidades parecidas entre la roca y nuestro Dios Jehová son el refugio, la estabilidad y la confiabilidad. Pues vamos a ver la primera de ellas. Jehová es un refugio. Bueno, cuando nos enfrentamos a situaciones muy difíciles en nuestra vida, podemos encontrar refugio en nuestro Dios. Así lo leemos en Salmo 94, 22. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 94, verso 22, que dice, pero Jehová llegará a ser para mí una altura segura y mi Dios la roca de mi refugio. Así que aquí lo dice muy claro. A Jehová se le asemeja a una roca de refugio. Por lo tanto, Él nos protege, nos cuida cuando pasamos por dificultades. Otra manera de refugiarnos en Jehová es orándole. Así podemos recibir la paz suya que protege nuestros corazones y nuestras mentes de cualquier estrés insoportable que nos haga tambalear nuestra fe. Pero veamos otra cualidad más. Jehová es confiable. Podemos estar convencidos, conforme a lo que enseña la Biblia, que Jehová siempre está ahí para ayudarnos,
Podemos confiar en Él porque Él es una roca eterna. Leamos a este respecto lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 4. Leamos Isaías capítulo 26, el versículo 4, donde leemos: confíen en Jehová para siempre, porque en Jehová está la roca de tiempos indefinidos. Así que aquí se asocia a la roca, Jehová, con la cualidad de la confianza. Por lo tanto, Jehová es una roca confiable. Jehová es nuestra roca para tiempos indefinidos en la cual podemos confiar. Y es cierto, porque todos nosotros podemos confiar en las promesas de nuestro bendito Dios. Cuando leemos las sagradas palabras de la Biblia, constatamos que a lo largo de la historia Jehová ha cumplido siempre sus promesas y además escucha nuestras oraciones y nos da el apoyo que necesitamos. También nos beneficia obedecerlo, incluso en los momentos difíciles. Y cada vez que veamos cómo Jehová nos ayuda, veremos que nuestra confianza en Él se hace más fuerte. Por eso debemos de darnos cuenta de cómo Jehová siempre ha estado con nosotros en nuestra vida y cómo nunca nos ha fallado. Yo puedo dar dos ejemplos muy breves sobre, en mi vida personal, cómo Jehová siempre ha estado ahí y nunca me ha fallado. En una ocasión, por ejemplo, 2019, cuando me encontraba alejado de Jehová, sufrí acoso de espíritus malvados, de demonios, en esta misma habitación. Pero durante un periodo de unos 3 meses, cuando le oré encarecidamente a Jehová, Él poco a poco eliminó ese acoso espantoso. Y créame que fue horroroso. Jehová, sin duda, demostró ser un Dios confiable para mí. Segundo ejemplo, año 2022. Me encontraba en el Perú, un país que ahora mismo está pasando una situación compleja en su economía, en su paz social. Hay muchos problemas en el país. Y por una dificultad en un mercado en el que me encontraba, había un problema, una falta de entendimiento entre algunas personas. Me vi sin esperarlo en una situación convulsa, donde se produjo un altercado entre varias personas y en un ambiente tenso de violencia como el que percibí, y pasando los minutos finalmente vi que se desarrolló, vi en grave riesgo mi vida. Me encontraba en el lugar en el momento equivocado. Mucha gente salió corriendo y yo traté de ocultarme del mejor modo que pude para evitar exponerme a la trifulca, a la convulsión entre el gentío que yo estaba viendo. Sentía de verdad que había un riesgo de perder la vida. La gente comenzó a actuar de manera violenta, a golpearse. Jehová me libró en esa ocasión. Milagrosamente llegó Serenazgo, que es la policía municipal local de la zona, y en medio de la confusión trató de poner orden, y a los que estábamos tratando de protegernos nos condujo a un lugar seguro. Y finalmente, cuando las aguas se calmaron, yo pude seguir mi camino y sentí que Jehová me libró de lo que podría haber sido una muerte segura. Había mucha violencia, la gente se puso agresiva, con piedras, palos, hubo escenas de violencia y Jehová me libró. Demostró ahí Jehová en mi vida que Jehová fue confiable, siempre ha estado ahí, nunca me ha fallado, aunque otros sí lo hayan hecho, hablando de seres humanos. Pero no solamente Jehová es un refugio y es confiable, también es estable. Jehová ofrece estabilidad.
Parece que no, pero la estabilidad es muy importante. Es lo que, por ejemplo, en el ámbito jurídico se le conoce como seguridad jurídica. Es una expresión que se usa en el ámbito de las leyes para hacer referencia a un conjunto de normas que ofrecen estabilidad y confianza. Y eso es lo que también nuestro Dios ofrece. De hecho, por ejemplo, cuando observamos a una montaña, a vista humana parece algo sólido, inamovible, estable. Entonces Jehová también actúa de esta manera, con esa estabilidad que ofrece una montaña, con esa estabilidad que ofrecen sus normas, que nunca cambian. Jehová tiene una personalidad y un propósito inmutable. Jehová no puede negarse a sí mismo, como en una ocasión dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Pero además él nunca cambia su manera de ser, ni sus normas. Así que nos queda claro que las leyes de Dios ofrecen la mayor seguridad jurídica que jamás pueda existir en el universo. Mientras la organización religiosa que imprime este tipo de literatura no ofrece ningún tipo de seguridad jurídica porque sus normas cambian constantemente, no sabemos a qué atenernos con estas personas porque bien un año hay unas normas, al siguiente año cambian y así es una constante durante toda su historia. Pero sin embargo con Jehová Dios no es así, Él ofrece estabilidad. Por eso es que la congregación cristiana teócrata, a diferencia de los testigos de Jehová, nosotros sí tenemos una constitución familiar, una carta magna, una ley de leyes, que con esa enorme seguridad jurídica que ofrece, deja claras las normas que regulan a nuestra preciosa congregación y de esta manera está garantizada la permanencia en el tiempo del cumplimiento de las leyes y de las normas que garantizan estabilidad, confianza y seguridad. No hay las incertidumbres que vemos en las congregaciones de los testigos de Jehová. Como en la congregación de los testigos de Jehová no hay normas claras, porque cambian constantemente, ¿qué produce? Inquietud, zozobra, angustia, tensión, desconcierto entre los hermanos, que a veces acuden a los ancianos, pero los mismos ancianos, como vemos en esta ilustración, están más perdidos que la propia hermana. ¿No le ven sus caras? A veces los propios ancianos están más perdidos, como diciendo, pero hermana, ¿qué me cuentas? Si yo estoy más perdido que tú. Precisamente porque es una organización que no ofrece estabilidad. Porque no imitan a nuestro Dios. En cambio, la congregación cristiana teócrata sí es estable, porque tenemos una constitución, una ley de leyes, en cuyo uno de sus artículos deja claro que para modificarla se requiere de un procedimiento largo, exigente y muy preciso para poder siquiera modificar cualquiera de sus artículos. No es como nuestro actual texto constitucional del Estado que permite una modificación mucho más fácil. El nuevo texto constitucional es mucho más complejo de modificar, porque se trata de dar estabilidad. La congregación cristiana teócrata tiene estabilidad garantizada con nuestro texto constitucional, que está inspirado en la palabra de Dios. La constitución que se ha elaborado, que será aprobada en noviembre de este año, el nuevo texto constitucional ha sido cuidadosamente elaborado siguiendo los principios bíblicos, para que se constituya una auténtica teocracia, que es el nuevo régimen que está por venir. Y eso lo aprendemos de nuestro Dios Jehová, que nos da estabilidad, seguridad en sus normas. Él nunca cambia, ni sus normas, ni su personalidad, ni su forma de actuar. Y eso nos hace confiar en Él y en su palabra. Leamos a este respecto lo que dice el Salmo 62, por favor. Leamos el Salmo 62. Leamos el Salmo 62. Leamos, por favor. El Salmo 62, versos 6 y 7. En Dios está mi salvación y mi gloria.
mi roca fuerte, mi refugio está en Dios. Así que nuestra salvación y nuestra gloria está en Jehová. A Jehová aquí se le da la característica en el 6 y 7 que acabamos de leer, la característica de ser un Dios estable. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es estable? Porque en el versículo 6 dice que es una altura segura. Y quien confía en Jehová como altura segura no se le hará tambalear, no se le hará zozobrar, como sí sucede en los testigos de Jehová. Si los cristianos teócratas confiamos en Jehová como nuestra altura segura, tendremos seguridad jurídica. En cuanto a las normas de Jehová claras, no se modifican. No es como los testigos de Jehová que dicen, ay, sí, durante décadas hemos hecho así el comité judicial, pero ahí nos equivocamos. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. No tienen claro nada. Andan perdidos, confusos, en las tinieblas de oscuridad espiritual, fruto de su corrupción, fruto de su deslealtad a la Biblia, porque ellos publican muchas instrucciones bíblicas, pero testigo de Jehová no las cumple ni la mitad de ellas. Abra los ojos, observe, reconozca que está usted en una organización corrupta, espiritualmente hablando. Entonces, claramente la Biblia deja claro que Dios es una roca fuerte, es mi roca fuerte, mi refugio. Y además no se me hará tambalear, da refugio y estabilidad, porque no se nos tambalea. Entonces podemos confiar en Jehová, sus normas claras, no es como esta organización que todos los años nuevas normas que contradicen a las anteriores, que no tienen claro cómo a veces organizar las cosas, se contradicen, generan zozobra, angustia, caos. Pero en la congregación cristiana teócrata hay estabilidad, seguridad jurídica y confianza. Para poder nosotros beneficiarnos de estas cualidades de Jehová debemos de tener siempre presentes sus hermosas cualidades que ya venimos examinando y también su propósito para la tierra y para la humanidad. Leamos por favor el Salmo 16, verso 8. Salmo 16, verso 8. Dice, he puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque Él está a mi diestra, no se me hará tambalear. Una vez más leemos que Jehová nuestro Dios es una estabilidad permanente, porque quien pone a Jehová enfrente suya constantemente, es decir, si nosotros ponemos de nuestra parte en poner a Jehová siempre delante nuestra, Él hará que no tambaleemos, que no zozobremos, que no estemos en caos, en confusión, en angustia, como sí lo están los testigos de Jehová. Porque imagínense cuando la organización de los testigos de Jehová hace cambios, ¿no? El cuerpo gobernante un día se levanta y dice, vamos a hacer estos cambios. Y son cambios doctrinales, organizativos, que son a veces radicales, que cambian totalmente lo que anteriormente se había establecido. ¿Y cómo quedan los hermanos de las congregaciones? En zozobra, como esta pobre hermana, angustiada. Muchos de los cambios que hace la organización de los testigos de Jehová, ni ellos lo entienden. Tienen que preguntar a los ancianos, oye, ¿cómo es esto? Y los ancianos, con la cara de perdidos, de confundidos, pues le dicen a la hermana, yo qué sé, a mí que me cuentas. Estoy más perdido que tú. Esta organización actúa contrario a lo que es Jehová, porque Jehová es un Dios estable. Pero ya sabemos que ellos no son estables ni siquiera en sus interpretaciones, ni en sus normas. Constantemente hay cambios. Y siempre ha sido así la trayectoria de esta organización. No hay una estabilidad jurídica. No hay una estabilidad de normas. Hoy se dice una cosa, mañana se puede decir otra. Lo que antes era impensable, que por cierta causa te pudieran expulsar de la congregación, hoy sí se te puede expulsar.
Hoy queda a criterio de los ancianos de congregación, de los testigos de Jehová, que te pueden expulsar cuando quieran y como quieran. Si tú piensas, testigos de Jehová, que solo te pueden expulsar por cometer un pecado grave dentro de los testigos de Jehová, estás equivocado. Se te puede expulsar por cualquier cosa que a los ancianos se les antoje. Y si no, por la prueba. Verás la veracidad de lo que te estoy diciendo. Pero Jehová no es así. Jehová no es como esta organización Testigos de Jehová, ¿no? que es cambiante, voluble, inestable. Jehová, por el contrario, siempre nos va a dar lo que necesitamos para aguantar y serle fieles. Por lo tanto, queremos que Jehová sea nuestra roca. Cuanto más nos esforcemos por ser como Él, más podremos ayudar a los hermanos de la congregación cristiana teócrata. Recordemos esto, queridos amigos, queridos hermanos. Todos los cristianos teócratas, todos, tenemos que ser una sombra, como un peñasco inmenso que protege a nuestros queridos hermanos de la congregación, así como a nuestros familiares y también a quienes nos rodean en el trabajo y en el vecindario. Es decir, en todo aspecto de nuestra vida, como cristianos teócratas tenemos que esforzarnos por imitar la cualidad de Jehová, que como roca es un refugio para todos nosotros. Y nosotros también queremos ser ese peñasco, esa roca que ofrece protección, como dice Isaías capítulo 32, versículo 2. También queremos ser un refugio a través de ofrecer a quienes nos rodean hospitalidad. Sabemos que el cristiano tiene que ser hospitalario. Es una de las cualidades fundamentales del cristiano. Queremos dar apoyo emocional y espiritual a quienes nos rodean. Queremos que tanto nuestra familia como los hermanos de la congregación cristiana y quienes nos rodean en el trabajo o en el vecindario puedan percibir de nosotros alegría, cariño, amabilidad y hospitalidad. Que se nos vea como personas educadas y pacientes. Que se note cómo el Espíritu Santo fluye en nosotros, desarrollando cualidades cristianas dignas de admirar por todo el mundo. Cuando un ser querido, puede ser un familiar o un miembro de la congregación cristiana teócrata, así como algún vecino, algún compañero de trabajo a quien tengamos en alta estima, cuando un ser querido, sea un hermano cristiano, un familiar o un amigo, está pasando por dificultades, ¿cómo debe de reaccionar el cristiano teócrata? Bueno, enseguida debemos organizar ayuda práctica y espiritual. Queremos siempre ser un apoyo para los demás. Así los hermanos se van a sentir más queridos, así nuestros familiares, nuestros seres queridos se sentirán más amados por nosotros y será por lo tanto más fácil para ellos poner en práctica cualquier consejo de la Biblia que podamos darles. Porque no es lo mismo decirle a alguien, oye, mira lo que dice la Biblia, tienes que practicarlo. No es lo mismo decírselo si se nos conoce como personas amorosas y cariñosas, a que se nos conozca por ser personas irritables, enfadadas o que no tienen paciencia. También queremos ser confiables. Queremos que los demás puedan confiar en nosotros por nuestras buenas cualidades. Queremos que los demás sepan que pueden contar con nosotros, bien porque somos conocidos por ser puntuales, porque cumplimos nuestras promesas o porque también ofrecemos ayuda a quien lo necesita. Así que realmente queremos que todos los demás vean en nosotros a alguien en quien confiar porque cumplimos con nuestras responsabilidades, somos puntuales, cumplimos con la promesa y la palabra que empeñamos y de esta manera los demás pueden acudir a nosotros cuando necesitan ayuda y nosotros también podemos acudir a los demás cuando necesitemos la ayuda de los demás. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los ancianos de congregación cristianos teócratas están dispuestos a ayudar a sus hermanos? Pues van a lograr que se sientan queridos. Ahora, los ancianos de congregación, cristianos teócratas, deben basar siempre sus consejos en la Biblia y no en sus opiniones personales. Eso siempre debemos de recordar. Ahora, en este sentido cabe preguntarse, una pregunta que ya ustedes saben la respuesta. ¿Existe en la congregación cristiana teócrata donde nos reunimos vía Zoom de manera permanente
¿Existe entre nosotros alguien que sea anciano de congregación? Bueno, la respuesta es que no. Todavía entre nosotros no existe anciano de congregación. ¿Por qué motivo? Porque la Congregación Cristiana Teócrata, que se constituyó como tal en 2023, el año pasado, pues está en sus fases más iniciales, ¿no? Estamos en la infancia de la Congregación Cristiana Teócrata. Es cierto que nuestra religión pues la llevamos practicando desde el año 2012 con independencia a los testigos de Jehová. Es cierto que esta religión se conformó durante el periodo 2003-2005. Es decir, llevamos más de 20 años practicando esta religión. Pero es cierto que, aun llevando más de 20 años practicando esta religión, durante buena parte del tiempo, hasta 2014, dentro de los testigos de Jehová, y después de ese año ya poco a poco, la hemos ido practicando por nuestra cuenta, pero es solo recién desde el año 2023 cuando practicando esta religión nos hemos organizado como una congregación para constituirnos como un grupo organizado, como una familia espiritual, para poder adorar a Dios de manera más organizada y ya plenamente constituida como congregación. Así que como estamos en nuestras primeras fases, pues todavía no existe entre nosotros alguien que pueda ser anciano de congregación. No obstante, sabemos que el texto constitucional que entrará en vigor en noviembre pues da muchos detalles de cómo alguien de entre nosotros puede llegar a ser anciano de congregación, por supuesto, cumpliendo los requisitos bíblicos. Es por esa razón que lo que dice este recuadro de la página 29, pues simplemente lo he tachado porque no tiene ningún tipo de valor para nosotros los cristianos teócratas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ya nuestro texto constitucional establece los requisitos para llegar a ser anciano de congregación, siervo ministerial e incluso anciano viajante. Entonces, tenemos que apegarnos estrictamente al texto constitucional, que ha sido elaborado muy cuidadosamente siguiendo las instrucciones de la Biblia. Y de esta manera, cuando tomamos en cuenta lo que dice el texto constitucional, vamos a poder adorar a Dios de una manera organizada, ordenada, y vamos a tener éxito porque Jehová nos va a bendecir. Porque además no se trata de desempeñar la labor de anciano de congregación o de siervo ministerial por simple diversión o porque simplemente se nos asigna. Esto no es un juego. Estamos hablando de una responsabilidad bíblica que hay que desempeñar con seriedad, con profesionalidad y con mucha abnegación y esmero. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a lo que dice el texto constitucional, que está repleto de citas bíblicas, como ustedes ya saben, para que puedan observar la base bíblica para las normas que establece el texto constitucional, y ahí todos podemos entender que para llegar a ser siervo ministerial, anciano, entre otras cosas, pues todo tiene su base bíblica para poder proceder de esa manera. Por lo tanto, eh, como botón de muestra, ya que digo, ¿no?, que para llegar a alcanzar esas responsabilidades que con el tiempo dentro de nuestra congregación algunos van a poder llegar a ese tipo de responsabilidades, pues hablando en esa sintonía, ¿qué es lo que menciona este párrafo que no tiene valor para nosotros porque ya el texto constitucional establece las pautas? Pues lo que aquí dice, por ejemplo, acá dice claramente en el primer párrafo que quizás un testigo de Jehová, varón, bautizado, puede llegar a ser anciano de congregación al poco de cumplir los 20 años de edad. Bueno, ese límite de edad es muy discutible. Es muy discutible porque es cierto que hay algunos jovencitos que con esa edad pueden tener la suficiente madurez como para tal vez desempeñar tan alta responsabilidad dentro de la congregación. Pero son la excepción, son la minoría. Sabemos que un joven varón adulto, ¿no?, pero joven al fin y al cabo de 20 años de edad, pues no suele tener la suficiente experiencia en la vida como para desempeñar la labor de anciano.
Pero como digo, hay casos excepcionales. ¿Qué es lo que establece nuestra Constitución? Establece lo siguiente, y esto quiero compartirlo con todos ustedes y ante la opinión pública porque considero que es provechoso, ¿eh? Ustedes saben que yo soy muy reacio a compartir el contenido de nuestra Constitución porque es algo ya que nos pertenece al ámbito familiar y propio de la congregación cristiana, pero puedo compartir estos detalles. Por ejemplo, nuestra Constitución dice que la edad mínima para bautizarse es de 20 años de edad. ¿Por qué? Porque sabemos que bíblicamente no hay base para el bautismo de niños o de bebés. Y luego aparte tenemos el ejemplo de Jesucristo, que fue el primero en bautizarse, ¿no? Como miembro de la congregación cristiana, porque Cristo es, como miembro, el cabeza, ¿no? Entonces fue el primero en que se bautizó. Y los evangelios dejan claro que Jesús se bautizó con 30 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo lógico sería poner como edad mínima para bautizarse a los 30 años de edad. No obstante, hay que entender también el contexto histórico y cultural de la época en la que Jesús se bautizó y en la nuestra. Hay que entender que en esa época los jóvenes varones solían permanecer mucho tiempo en casa, desde que eran niños hasta que llegaban a los 20 años de edad o 30 inclusive, permanecían en casa. En la casa se desarrollaba muchas tareas de la vida cotidiana. Cuando hablamos de casa me refiero también al cuidado de los rebaños, a la agricultura, ¿no? A poder elaborar los alimentos. Es decir, había mucha actividad diaria que se desempeñaba en la casa o en los alrededores. Entonces, el varón cuando llegaba a los 30 y tantos años de edad era normalmente cuando el varón solía contraer matrimonio y podía emanciparse del hogar y constituir una familia en aquellas épocas. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando Cristo se bautiza con 30 años de edad, era una época en la que a esa edad social y culturalmente la gente lo veía ya como un adulto. Entonces, la idea que transmite la Biblia es muy clara. El bautismo es solamente para adultos, no es para niños. Por eso es que la congregación cristiana teócrata no consiente el bautismo de menores de edad, ni de niños, ni de adolescentes. El consenso constitucional, cuando elaboramos el texto, pues tomamos la decisión bajo Espíritu Santo, con oración, que la edad adecuada para nuestra realidad sociocultural de nuestros días es de 20 años, porque creemos que con 20 años un joven varón o una mujer a esa edad ya se la puede considerar un adulto. De hecho, la mayoría de edad en la mayoría de los países son de 18 años. Entonces, con 20 años de edad es plenamente adulto, pero es joven. Entonces, creemos que es edad adecuada para bautizarse. Pero podría argumentar más con la Biblia sobre por qué llegamos a esa conclusión de que a los 20 años de edad se puede uno bautizar. Por ejemplo, en el antiguo Israel se consideraba que a partir de los 20 años de edad el varón estaba capacitado para alistarse en el ejército militar del antiguo Israel. Pero hay otras muchas razones y por falta de tiempo no las puedo mencionar todas. Pero voy a mencionar que nuestra Constitución dice que para ser siervo ministerial, edad mínima, 21 años de edad. Para ser anciano de congregación, edad mínima, 26 años de edad. Y para llegar a ser anciano viajante, edad mínima, 36 años de edad. Además de cumplir otros muchos requisitos que recoge el texto constitucional, que quienes formamos parte de la congregación ya sabemos. Por lo tanto, dado que tenemos estas edades mínimas, pues es evidente que esto no nos aplica, ¿verdad? Aparte que las actividades que desempeñamos en nuestra congregación cristiana teócrata, pues difieren en algunos aspectos de la que se desempeñan en los testigos de Jehová. Y por eso es que lo que aquí menciona este recuadro, pues no nos aplica. Muy bien, pues finalizo con el análisis de este artículo, finalizo mencionando que también podemos imitar a Jehová como nuestra roca al demostrar nosotros la cualidad de ser personas estables. Por supuesto que queremos ser personas maduras, estables psicológica y emocionalmente,
tener estabilidad familiar, estabilidad económica en el trabajo, eso es muy importante, pero también podemos ser ejemplos de estabilidad cuando somos constantes, estables, si tomamos a Jehová en cuenta en todo lo que hacemos en la vida. Es decir, obedecemos a Jehová de manera constante y permanente y todo lo que decidamos lo basamos en los principios bíblicos. Entonces, es muy importante que en la congregación cristiana teócrata todos nosotros nos esforcemos por eh, obedecer los principios bíblicos de manera constante. No se esperaría de alguien maduro que en algún momento se rinda y se canse de obedecer los principios bíblicos. Eso demostraría que no hay madurez suficiente. Por eso, si queremos ser cristianos maduros, que queremos ser una fuente de estabilidad para quienes nos rodean, lo primero que se tiene que ver en nosotros es que tomamos en cuenta a Jehová en todo, que obedecemos sus principios bíblicos en todo aspecto de nuestra vida. Solo así podemos ayudar a quienes tal vez estén pasando por dificultades. Ahora, cuando los ancianos de congregación son moderados, de buen juicio, razonables y ordenados, esto lo digo para cuando en un futuro algunos de ustedes sean ancianos de congregación, eso tengan en cuenta, queridos hermanos, le va a dar estabilidad a la congregación cristiana teócrata y los va a fortalecer. Por lo tanto, nos va a animar mucho tener muy presente siempre a Jehová y a sus propósitos, porque cuando somos fuente de estabilidad, quienes nos rodean se van a sentir siempre contentos, animosos de obedecer a Jehová y tenerlo siempre presente. Así que después de examinar estas maravillosas verdades bíblicas, estos consejos que nos da la Biblia y que también nos da este artículo de estudio que hemos analizado hoy, podemos sentirnos como David cuando dijo: alabado sea Jehová mi roca. Por lo tanto, nosotros como cristianos teócratas lo que queremos hacer es tener siempre en cuenta a Jehová. Tener siempre presente que Jehová es y siempre será un Dios en el que podemos confiar. ¿Por qué? Porque Jehová ofrece refugio, estabilidad y confiabilidad. Y nosotros queremos imitar estas magníficas cualidades de esta gran roca que es nuestro glorioso Dios Jehová. Queremos ser refugio para nuestros hermanos, queremos ser confiables y queremos ser estables, como ya hemos visto en este vídeo. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Ha sido para mí una vez más un placer compartirles este alimento espiritual. Espero con mucha ilusión el próximo año, cuando hayamos hecho planes para poder encontrarnos, cuando viaje ante ustedes, para estimularnos al amor, a las obras excelentes y ya comenzar a celebrar reuniones presenciales y ya no de esta manera virtual como venimos haciendo hasta ahora. Compartiendo en vía Zoom lo que aprendemos de estos análisis tan interesantes, pero además de compartir con ustedes este tipo de vídeos. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas cristianos teócratas. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo para todos ustedes. Y nada, ustedes saben que ya en este año pues culminamos esta publicación de vídeos en este canal de YouTube para analizar este tipo de contenido. El próximo año comenzaremos a reunirnos de manera presencial y analizaremos otro contenido espiritual para fortalecer nuestra fe. Estamos muy contentos porque hemos sido capaces, ¿no es cierto?, todos nosotros, de dejar atrás un proceso de tiempo en el que hemos estado defendiendo valores que, si bien es cierto, son buenos para los cristianos teócratas, pero no le daban prioridad al reino de Dios. Nos referimos a los viejos valores de democracia, ¿no?, de derechos humanos. Para quienes hemos sufrido abusos en Babilonia la Grande, como los testigos de Jehová, pues sin duda esos valores parecían ser un bálsamo de aceite ante el descorazonamiento, la zozobra que tuvimos cuando salimos de los testigos. Sin embargo, ese es un proceso ya ampliamente superado. Desde el año pasado se constituyó la Congregación Cristiana Teócrata y bueno, estoy muy contento con todos ustedes porque siento como Jehová les guía, los orienta para que puedan seguir mi guía, pero yo también aprendo mucho de ustedes, a pesar de que Jehová me ha dado esta responsabilidad de guiarlos a ustedes como un humilde servidor, como un esclavo nombrado, pero aún así siento que aprendo también mucho de ustedes.
Y eso creo que también es lo que aprendemos del apóstol Pablo, cuando Pablo no solamente instruía a las congregaciones a quienes él escribía cartas, sino que también él aprendía de los hermanos con quienes se reunía. Pues nada, cuando el próximo año estemos encontrándonos, sin duda vamos a poder compartir mucho más que lo que hacemos ahora a través de la pantalla. Así que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.